Yo creo personalmente que no es cierto que las personas no quieren cambiar, tal vez es que no saben cómo o tienen miedo y la sustancia hace que todo se apacigüe. Entre menos juzgue yo a una persona que está en recaída, más posibilidad voy a tener de poder ayudarle cuando la persona sigue los lineamientos. Si la persona está en su sano juicio y no sigue con disciplina el programa, es una razón por la cual va a recaer. Ok, hay que saber que el origen del consumo de sustancias no es la sustancia, sino los problemas que hubo de niñez, de infancia. Entonces, cuando una persona ya está recuperándose, es donde empiezan a salir los verdaderos problemas de raíz. Bueno, buenos días. Aquí estamos en un nuevo podcast, La Verdad Incómoda, con Esteban Blanco, un amigo. Muchas gracias Mucho gusto, por muchas aceptar la gracias. invitación. Una persona que verdaderamente ha logrado grandes cosas con su visión eh, de poder ayudar a las personas con problemas de adicción de la calle para poder recuperarlos y poder reincorporarlos nuevamente a la sociedad. Para mí es un honor estar con una persona que quiere aportar ese valor al mundo. ¿Qué te motivó para empezar con esta fundación? Mi motivación al inicio fue compartir el alimento de las cenas y almuerzos de Navidad en mi familia en la calle. Eso fue lo que inició la fundación. Ajá. Hasta el día de hoy, ¿cuántas personas han podido ayudar, han podido rescatar de las calles, de la adicción? Más de 300 personas desde que iniciamos el nuevo enfoque, ¿verdad? De reinsertar personas. Al inicio era alimentarlos, no sabíamos que podíamos ser herramientas de cambio y apenas nos dimos cuenta, nosotros empezamos en el 2012 el tema de dar alimentos en calle y fue hasta el 2014 que cambiamos el enfoque con un nuevo paradigma de poder abrirle las puertas a las personas para su proceso de cambio. Sí. ¿Qué crees que fue lo que más motivó a Esteban a esta visión de crear esta fundación Llorar? Al principio fue compartir. A mí me gusta mucho compartir el alimento, ¿no? El alimento mío, el alimento de mi casa, de mi familia. Luego me di cuenta que eh, al compartir alimentos en la calle de manera industrial, como lo estábamos haciendo, no iba a ser una motivación al cambio a las personas porque ellos nos siguen esperando en la calle. Entonces la motivación cambió a toda esta comida, dirigirla a centros de tratamiento y albergues para que estos centros y albergues tengan la capacidad para recibir personas de calle porque bien se sabe que tiene un costo, la rehabilitación es un costo alto, y así empezó la fundación, con un canje de alimento y donaciones por espacios en centros. Sí. ¿Y cuáles fueron tus primeras experiencias de trabajar con personas de la calle? Las primeras experiencias fueron de manera empírica. Persona que se quería internar, yo por WhatsApp buscaba el espacio, dirigía alimento a los lugares que yo dirigía a las personas y eso fue un canje. ¿Verdad? Esas primeras experiencias no todas eran exitosas porque la forma en que yo lo hacía era muy empírico. Luego fuimos transformando el servicio a un servicio más científico, más técnico, y ya son trabajadores sociales los que se encargan de ese proceso. Ah, cuando vos empezaste, ¿qué verdaderamente eh, creó o te dio fuerzas para seguir adelante con este proyecto que nada en la vida es fácil para no abandonarlo? El reto, a mí me motiva los retos difíciles y me di cuenta que había un hueco en la sociedad, en la parte de recursos del Estado y el reto más que todo, la dificultad, eso me motivó mucho. Que era una causa perdida para muchos, había muchos mitos sobre estas personas y poco a poco fui empoderándome, capacitándome yo y la fundación, el resto del personal, a que ese reto fuera realidad y ahora somos bastante exitosos. Qué excelente.
¿Qué responsabilidad debe de tener una persona en la calle, una persona que está en adicción, que sabemos que muchos sufren, han sufrido abandono, han sufrido rechazo, han sufrido alguna otra situación, pero qué responsabilidad deben de tener ellos para verdaderamente querer salir de ahí? Deben de tener humildad para poder tocar fondo y dejarse llevar, tener confianza en el programa o en el sistema a la cual uno lo va a dirigir. Más que todo eso, dejar atrás las costumbres de la calle. Cuando una persona vive en calle, aprende valores y principios que son opuestos a los que nosotros vivimos fuera de la calle. Humildad, sacrificio, disciplina, y van a ver que sí se puede. ¿Qué piensas de esta sociedad en cuanto al lo que pensamos nosotros de las personas que están en la calle? Porque son, es una sociedad que se preocupa mucho por esta enfermedad que verdaderamente está haciendo mucho daño, que es la adicción. ¿Qué cree usted que piensa la sociedad de todas esas personas? Bueno, yo he analizado mucho la problemática de adicción o de situación de calle que van de la mano. Normalmente la sociedad piensa que la persona está en la calle por las drogas que consume y la gente piensa que son malas personas, que son vagabundos, que es culpa de ellos estar ahí, pero el trasfondo de una persona en situación de calle inicia desde su familia cuando eran niños. Ahí el menor de edad o la persona adolescente o de X edad que tuviera no es culpa del ser humano a esas edades. Una familia disfuncional. Entonces, el mito de que las personas en situación de calle son malas o son vagabundos, yo me he dado cuenta que no es cierto. Tienen una enfermedad, es una enfermedad eh, progresiva, es una enfermedad que es muy difícil de salirse. Dejar de consumir para estas personas es como para nosotros dejar de tomar agua, dejar de alimentarse. Y creo que poco a poco, en base a la comunicación que nosotros hemos tratado de dar, ahora que estuvimos con un documental, más de 300 personas llegaron a verlo. Poco a poco queremos cambiar el paradigma de dejar de pensar que las personas en situación de calle son culpables de lo que les pasa. Que son, sí, ¿verdad? A veces nos catalogan, porque bueno, yo también tuve mis problemas de adicción como vagabundo, como irresponsables, como que falta pantalones o falta ovarios en las mujeres y, los juzgan muy cruelmente. Eh, ¿Cómo se puede ayudar a alguien, se puede rescatar a alguien que no quiere ser rescatado? No, es imposible, Sí. es imposible. Cuando uno cree que puede rescatar a alguien o ayudar a alguien que no está en el momento para ser ayudado, eh, si uno no se da cuenta de eso e insiste, uno empieza el estado de codependencia. Muchas familias tienen parientes, hermanos, hijos en situación de calle o en consumo y hacen todo para que la persona deje de consumir, pero si no es por la motivación propia de la persona, es muy difícil, casi imposible. Yo no conozco casos en los cuales una persona salga de la situación por motivación de otro. ¿Okay? Hay adultos que tienen hijos y gracias al sentimiento que tienen hacia su hijo es que cambian. No es que el hijo menor de edad hizo magia o era una estrategia, una receta para que su padre o su madre cambiara, es por motivación propia. Uno puede usar otras personas para cambiar, pero tiene que venir de adentro. Sí. Y em, muchas personas, como dijimos ahora, piensan que estos seres tienen problemas de responsabilidad, de que no quieren, eh, que no aman a la pareja, que no aman a la familia. Pero usted ¿qué ha podido ver usted en el cambio de ellos cuando los rescata de la calle? Eh, ¿Cuántas personas usted ha podido ver que han salido adelante, que han logrado sus metas, que han estudiado, que han podido vencer sus limitantes?
Nosotros trabajamos en porcentajes. Al inicio del proceso de una persona de calle, hay que abrirle la puerta a un dormitorio o a un comedor para que la persona deje de acostumbrarse de comer en la calle y entre a un lugar, a un dispositivo. Ahí también hay que cambiar la forma de pensar de la sociedad en la cual creemos que ir a la calle a alimentar a la gente es una obra correcta y no es así. Tenemos que buscar espacios en los cuales invitarlos para que dignamente coman en una mesa, se bañen, duerman. Ese proceso de desintoxicación inicial o de que se están ajustando al sistema, nosotros lo vemos por cantidades totales. O sea, tratamos de brindar un servicio, por ejemplo, en Alajuela tenemos un dormitorio, llegar a su capacidad máxima de 50 personas. Ahora, el porcentaje de que las personas se puedan rehabilitar, estamos como a un 55-60% de las cuales incluimos o internamos en un centro y terminan su proceso. Cuando estas personas terminan su proceso de rehabilitación, el siguiente porcentaje es el de reinserción y ahí estamos como un 70-80% de las cuales terminan su rehabilitación, entran a un albergue para reinsertarse e integrarse a la sociedad y ya cumplen esa etapa y ya se independizan, vuelven con su familia o crean un proyecto nuevo de vida. Sí. ¿Qué ha sido, tal vez, que algo que se acuerde de los casos más impactantes que usted ha visto en su vida? Digamos, el caso que cambió mi modelo, mi enfoque, fue un señor que tenía un órgano afuera, no sé si era el intestino o el estómago, lo tenía salido y yo lo veía haciendo fila en los puntos donde nosotros alimentamos y me di la tarea de conseguirle una cita en el San Juan de Dios. Cuando se la conseguí, él me dijo que no quería ir al hospital porque si a él le quitaban eso, él no podía dar lástima para poder conseguir el alimento y seguir sobreviviendo. Ahí fue donde me di cuenta de que yo no debería estar ahí dando alimentación, sino tratando de motivar al cambio, invitar a la persona que salga de la calle. Ese fue como el caso, él necesitaba, ¿verdad? Ese estómago salido, eso que era horrible, él se levantaba la camisa y decía, véanme, entonces así podía recoger alimento o dinero. Eso fue el momento en que cambió mi manera de ver las cosas. Sí, cuando una persona tiene ya varios meses de irse recuperando y, y va bien, ¿qué puede afectar para una recaída? Ok, hay que saber que el origen del consumo de sustancias no es la sustancia, sino los problemas que hubo de niñez, de infancia. Entonces, cuando una persona ya está recuperándose, es donde empiezan a salir los verdaderos problemas de raíz. Esos problemas donde esa persona fue maltratada, fue juzgada, no tuvo una familia funcional, no sabe cómo integrarse a una nueva pareja, cómo tener un trabajo, no lo puede mantener. Entonces, no es la droga, no es tanto la droga lo que produce la recaída, sino es la forma en interactuar, en vincularse con la sociedad, un nuevo trabajo, una nueva pareja. Más que todo, esas son las causas de la recaída, el no poder adaptarse a esta sociedad que exige tanto y de las malas decisiones que se toman en esos momentos es donde ya va a camino a la recaída y a volver a consumir. Cuando vos empezaste, eh, ¿qué apoyo sentiste de tus seres más cercanos, de tu familia, tal vez de algunos amigos que sean muy allegados a vos? ¿Te apoyaron? Sí, al principio me apoyaban con los alimentos que solicitábamos. Fue un boom en las redes sociales, Llovera Comida, así es que nos llamamos, Fundación Llovera Comida. Al inicio todos estaban ahí llegando con los platos, los alimentos, la ropa, etcétera. Y cuando fuimos transformándonos también, mi entorno se fue dando cuenta de que no era tanto alimentación, sino también era sostenibilidad en una fundación. Entonces, la mayoría de personas que me vieron iniciar esta fundación han visto el cambio que hemos tenido y gracias a la buena gestión, la confianza que tienen sobre mi persona o sobre la fundación ha seguido y varios empresarios o familias todavía nos siguen apoyando. Y en todos estos años, desde que empezó la fundación, ¿en qué ha cambiado Esteban? ¿En qué le ha ayudado a usted en su
desarrollo personal, todo este Me ha ayudado proceso. a dejar de ser una persona solitaria. Yo era nadador competitivo de natación. Tuve un accidente de tránsito y eso cambió mi vida al 100%. Hizo que yo dependiera de las personas. Al yo empezar a vincularme con una obra social, vi mi capacidad de poder compartir no solo cosas, sino conocimiento y también de aprender de otras personas y no solo de personas más sabias en un nivel más alto, sino el poder aprender en una persona que está sufriendo. Eso yo no sabía que existía, ¿verdad? El aprendizaje de una persona que está en un proceso de rehabilitación. Ellos son como espejos hacia uno. Y ahí me di cuenta de que los maestros no solo son los que tienen uniforme de maestro, saco y corbata, sino que hay maestros que aún están en calle y su proceso me ha dado mucha enseñanza y mucha esperanza para vencer mis problemas personales, los retos que yo tengo, mi familia, económicos, gracias a que yo veo que ellos hacen un gran esfuerzo, con un gran sacrificio de cambiar su vida al 180%, 180 grados, veo mis problemas más fáciles de salir. Si Sí, una persona cambia de salir a la calle a rehabilitarse, a conseguir un trabajo, de mantenerlo, ¿cómo yo no voy a poder salir de mis problemas? sí. ¿Qué cree que es de los errores tal vez más frecuentes que puede cometer las familias cuando quieren tratar de ayudar a esas personas que viven en algún tipo de adicción? La codependencia es una enfermedad que viene de la mano a la enfermedad de la adicción. Esos parientes, madres, padres, hermanos, que tratan de acomodar la situación para que el adicto no recaiga o no consuma como si fuera un niño, eso es un error garrafal. El castigo, el rechazo. Para empezar a ayudarle a un familiar, uno tiene que entender la enfermedad adictiva. Y al entenderla, uno ya no juzga a la persona como un adicto, sino que ya ve a la persona y ve la adicción por otra parte. Hay que aceptar que una persona está en consumo, hay que aceptarla y la persona tiene que sentirse aceptada como ser humano con dignidad para que sus derechos se le respeten. Cuando la persona en consumo se siente aceptada y es disciplinado, esa es la ecuación perfecta para que una familia pueda aportar recursos, acompañamiento en un proceso de una persona que tiene una motivación al cambio. ¿Por qué cree usted que tal vez hay personas que les cuesta salir más que otras de la adicción, de la calle? Bueno, el factor de el tiempo de vivir en la calle se llama callejización. Ujú. Entre más una persona haya vivido en la calle, tiene más raíces de la calle pegadas. Sí, Eso es un factor, ¿verdad? El tiempo de calle. También, digamos, el entorno que lo rodea. Si una persona no puede cambiar de entorno porque no tiene los recursos o la información para dirigirse a otro lugar, geográficamente hablando, va a tener más recaída. No, yo creo personalmente que no es cierto que las personas no quieren cambiar, tal vez es que no saben cómo o tienen miedo y la sustancia hace que todo se apacigüe. Es como una analgesia, ¿verdad? En donde desde niños, todos los males que tuvo esa persona, todas estas situaciones disfuncionales, esa persona menor de edad no las pudo afrontar, nadie le dio una mano. A la persona salir, crecer, ser adulta, encuentra la sustancia como un arreglo, como arreglar la problemática y es un espejismo. Digamos, hay muchas personas que no terminan su problema de adicción, pero no es porque no quieren, tal vez es porque no pueden, tienen miedo o no saben cómo. sí, O tal vez por la codependencia de la familia. Esa madre, ese padre que está salvando a su hijo sí, como una misión, ¿verdad? Hace que el hijo, ¿verdad? Se sienta el salvado. sí. Y cuando ya está solo en la sociedad, no tiene las herramientas porque no aprendió a estar solo. Siempre aprendió de su mamá, de su pariente, de su hermano, que siempre estuvo jalándolo como si fuera un menor. ¿Y qué excusa usted piensa que utiliza más la persona que es adicta a alguna sustancia o al alcohol para no recuperarse? Mm, es que
yo ya no tengo ese juzgamiento de que tal vez usa una excusa. Si la persona está en su sano juicio y no sigue con disciplina el programa, es una razón por la cual va a recaer. Si, digamos, tiene que accionar de cierta manera según lo que le indica el programa, ya sea albergue, centro de tratamiento, yo no lo veo como una excusa, yo veo como, hey, si tiene que ir a la derecha para curarse y va a la izquierda, es una acción que cometió de irse a la izquierda, Una decisión. es una decisión. El decir que una persona como excusa, ¿verdad? Es meterse en esa codependencia de tratar de analizar el pensamiento de la persona en por qué hizo las cosas, simplemente no las hizo. Sí, Si una persona es adulta, en su momento de sano juicio, debe tratar de seguir las normas. Al no seguirlas, ya va de camino a la recaída. sí. Entre menos juzgue yo a una persona que está en recaída, más posibilidad voy a tener de poder ayudarle cuando la persona sigue los lineamientos. Eh, ¿Y has recibido ayuda de alguna institución del gobierno o siempre has sido con afuera de otras personas que te han ayudado? Nosotros hemos recibido acompañamiento técnico al inicio de la Municipalidad de San José, en la COMAI, la Comisión Mixta de Atención a la Persona de Calle, para aprender de este tema. Hemos hecho contratos con otras municipalidades como la de Alajuela. Estamos avalados por el IAFA. El IAFA es el ente rector del tema de las drogas. Ellos en este momento no nos brindan fondos, pero nos brindan acompañamiento técnico para poder mejorar procedimientos y tener una mejora continua en todo lo que hacemos. Agradecemos este acompañamiento del IAFA. Eh, Otras instituciones del Estado, como el IMAS, también estamos empezando vamos a recibir fondos del IMAS para atender a las personas en situación de calle. Y el ICD, el Instituto Costarricense de Drogas, tenemos ya 2 años de tener un convenio con ellos en la atención a estas personas en su etapa de reinserción laboral. Sí. Bueno, ahorita hablamos de que la familia, pues, a veces eh, trata de ayudar de la forma incorrecta, pero el apoyo familiar como tal, ¿qué tan importante es para que una persona de esta se pueda recuperar? Es muy importante de manera positiva y importante de manera negativa. Si la familia no entiende la enfermedad de la adicción, no la comprende, no la estudia, no va a un grupo de codependencia como a la NOM, es un factor de recaída. Entonces tiene un grado de importancia positiva si hacen bien las cosas, como también tiene un grado de importancia negativa. El factor positivo y el factor negativo se manejan del mismo nivel. Es altamente positivo si la familia pone límites, hay una estructura, pero es altamente negativa si sigue en la codependencia y tratando de salvar, justificar, agredir, no aceptar, castigar, evadir. Todos esos conceptos se ven en las recaídas de las personas cuando están todavía pegadas a la familia, a esa madrina, a ese padrino que les sigue dando cositas. La persona no va a poder salir de manera independiente porque sigue pegado a esa familia codependiente. Entonces, la familia puede jugar un papel importante positivo si estudia y entiende la enfermedad, como también puede ser un factor de recaída. Sí, a veces en mi práctica clínica, en emergencias, que es donde yo trabajo, yo veo que llega la mamá, que llega la abuela, el papá, con el enfermo adicto en el momento que ha consumido grandes cantidades de sustancia y llega muy mal ahí a emergencias. Pero uno a veces ve que lo que están es como un chineo, ¿verdad? No tanto como apoyando de la forma positiva que usted dice, sino que me un chineo. ¿Cómo puede hacer uno hacer ver a la mamá y el papá de qué manera, de que o a dónde pueden acudir para que la ayuda que le den al enfermo adicto sea positiva y no negativa? Bueno, hay grupos de codependencia, CODA, codependientes anónimos, como Alcohólicos Anónimos, como Narcóticos Anónimos, también está CODA. CODA está en todo el país, son grupos de familiares que tienen adictos, enfermedad, y ahí pueden empezar a entender
cuál es su propia enfermedad de codependencia y en esa manera pueden ser herramientas de cambio positivo para sus familiares. Es muy difícil explicarle a una persona con palabras normales que puede perjudicar a su familiar solo con palabras. Tiene que haber un proceso, un grupo, una transformación y en estos grupos se ayuda muchísimo o con ayuda psicológica, ¿verdad? También. ¿Qué tanto puede influir tal vez aunque es complicado, la disciplina para poder recuperarse? Y más que la motivación, ¿verdad? Porque sabemos que no es igual disciplina que motivación. Necesitas disciplina. Sí, disciplina y sacrificio. El, yo que he estudiado esto, en el último año saqué un curso de adicciones para ser consejero y aprendí que el cerebro eh, cambia su manera de accionar por haber consumido sustancias y ve la situación diferente. Las personas empiezan a sentir placer en el consumo y dejan de sentir placer en los objetivos y en los logros normales. La disciplina es algo demasiado importante. Como dice el dicho de un día a la vez, un día a la vez, no solo no consumir, sino un día a la vez dejar las conductas adictivas. Las conductas adictivas son todas estas actividades, personas, lugares que te van a acercar al consumo. Eh, y casi siempre fueron adoptadas o aprendidas en las edades tempranas de las personas, ¿verdad? Cuando sufrían agresión, cuando también después cuando estaban en consumo. Entonces es un proceso químico, ¿verdad? Que la persona también tiene que adaptarse, pero sí, la disciplina es fundamental. ¿Y qué hábitos tal vez deben de en el inicio ir implementando para que se sienta que van progresando? Asistir. La persona que no necesita internarse, que cree que puede manejar esta enfermedad, asistir a los grupos de ayuda, como son los alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, asistir regularmente. Ellos tienen todo un programa casi todos los días o todos los días en varios cantones del país, creo que casi en todos. Al principio es asistir, dejarse llevar poco a poco. Se va entendiendo el por qué es que una persona cae ella misma en la adicción y después entender cómo uno puede volver a entrar a este universo, a este mundo, a esta sociedad sin la droga o el alcohol. Porque antes, cuando las personas consumían, era más importante consumir en su cerebro y en su corazón a comer. Entonces, todo se olvida, todo queda en segundo plano. Es una transformación difícil. Entonces, al principio es asistir, si es que no se internan. Y una persona si considera que necesita un proceso de rehabilitación, entonces es dejarse llevar por motivación propia, no porque la mamá o el papá esté encima de ellos, sino por una motivación propia y ese es el día que le toca. Eso es algo que yo aprendí en el camino de que nosotros íbamos antes a la calle a internar a las personas. Les damos comida, los motivamos a que ese era el día del internamiento para ellos y que, ¿verdad? Y no era el día de ellos, era el día que yo quería internar a las personas, no realmente el día que la persona se quería internar. Por eso el tocar fondo, el arrodillarse, el humillarse ante la problemática es fundamental. Y luego la disciplina. Sí. Y digamos, ¿cuáles son los criterios que usted tal vez considera que una persona debe de tener o que tiene que tener para internarse? O sea, cuando una persona tal vez ya no se puede recuperar de una forma ambulatoria y que verdaderamente tiene que internarse, ¿qué cree usted que tiene que tener esa persona para que Bueno, necesite internamiento? el grado de consumo, que no sea un consumo habitual, sino que ya sea un consumo totalmente problemático, que ya le perjudique su trabajo, sus relaciones personales, ahí es un momento como para detener la máquina. O sea, eso es como una probabilidad de buscar un internamiento. Un internamiento es como un aislamiento de donde estamos viviendo para tratar una enfermedad y para que la persona entienda el por qué. Cuando ya la cosa está totalmente disfuncional, ya no hay trabajo, ya no hay familia, etcétera, o antes de eso, es un momento cuando la persona podría considerar internarse. Pero casi siempre los entrenamientos no funcionan porque dependen de la motivación del familiar. El que lo agarramos, lo pescamos, lo internamos
¿Y por qué es que abandona? Entonces la gente lo juzga, es que es un malagradecido, abandonó, pero no era el momento de él, era el momento del familiar. Sí, Es que el familiar gastó tanta plata en internarlo y esto, pero lo gastó porque quiso, no porque, ¿verdad? Necesariamente, ¿verdad? Estoy generalizando. sí. ¿Qué diferencia puede haber entre, o sea, entre la persona que verdaderamente quiere ayuda para poder salir de la adicción y esa persona que como dice usted, es obligada por los familiares en la recuperación? ¿Qué tan importante es verdaderamente querer? Porque en Alcohólicos Anónimos es, creo que es la tercera, eh, no de los pasos, sino, bueno, ahorita me acuerdo que es que el requisito para poder estar en Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Entonces, esa importancia, ahora que la gente entienda que si no quieren, no se puede hacer nada. No, yo visualizo la diferencia entre una persona que va en buen camino con otro porque, digamos, llama la mamá. Es que mi hijo tiene una problemática de adicción y le pregunto, ¿y qué edad tiene su hijo? Tiene 48 años. ¿Y a dónde está su hijo? Aquí a la par mía. ¿Y por qué su hijo no levanta el teléfono y llama? Y hace una pausa. Es que eh, el hijo debería, ¿verdad? Si es un adulto, debería de tener la voluntad y la motivación para hacer la llamada. Ahí yo veo la diferencia de una persona que va por buen camino o la que no, que pone a su mamá o a su papá a hacer la llamada. Por ejemplo, hay mucho mito en creer que una persona quiere cambiar por cómo se ve. Si se ve sucio y se ve drogado, es que quiere cambiar. Porque no conversamos con la persona? Porque no analizamos si la persona en ese momento quiere internarse, quiere ayuda? Porque tal vez no lo quiera. Y hay que respetar a una persona que no esté en su momento. Entonces, las diferencias no solo son en que las personas no actúan por su propia cuenta, sino que otras personas actúan por ellas. Sí. Hay una cosa que ¿cómo se llama? Que yo he visto. Las personas profesionales, mucha gente cree que el que tiene enfermedades problemas de adicción son los que están tirados en un caño, en un cartón. Pero la sociedad no sabe que hay muchas personas que son profesionales, que tienen enfermedades graves, o sea, que tienen una enfermedad de adicción ya muy avanzada, pero no lo aceptan o porque creen que es ese que está en un caño. ¿Usted ha visto personas profesionales que han llegado ahí? Sí, claro. En Costa Rica hay más adictos fuera de calle que adictos de calle. Eh, es mucho más, es como 4 o 5 veces la cantidad de personas adictas a una sustancia. Por ejemplo, donde hay 5.000 personas en calle, hay 20.000 personas en la sociedad que tienen un consumo problemático. Hay niveles de consumo, ¿verdad? Está el consumo ocasional de alguna sustancia, marihuana, alcohol, ¿verdad? Cocaína, ocasional. Cuando la persona ocasionalmente, de manera social, consume y no le perjudica. Cuando el consumo le empieza a perjudicar, ya es otro nivel. Cuando el consumo ya es compulsivo y ya es necesario para su día a día, es que ahí va ya en camino ¿Qué a... podría una persona empezar a ver, o los familiares empezar a ver en una persona que está consumiendo y para ver que ya verdaderamente está teniendo problemas? Cuando pasa de nivel, ¿Qué alarmas? cuando cambia su ¿Qué alertas? comportamiento, cuando cambia su comportamiento y sus actividades, cuando empieza a llegar tarde, cuando no llega por su consumo. Hay personas que consumen marihuana toda la vida y no les pasa nada. Manejan el consumo, no es un consumo problemático. Entonces, cuando las rutinas de día a día ya empiezan a cambiar, es donde son señales de alerta en que el consumo poco a poco los va a manejar, se va a ¿A dónde apoderar. pueden ir esas personas que tal vez creen que tienen problemas, pero no están seguros? Al principio, ¿dónde podrían asistir como para darse cuenta si son candidatos a alguna terapia para no que su enfermedad tal vez no progrese? O su enfermedad, digo yo, pero a veces ni ellos saben que tienen una enfermedad. Pero ¿a dónde podrían ir como para adquirir conocimiento? El IAFA brinda un servicio atención gratuito a toda la población, psicología clínica,
Hay varios psicólogos que yo lo puedo recomendar. No tienen que ir a un centro de tratamiento o a un lugar donde estén habitantes de calle para ver si su consumo es problemático. El apoyo psicológico en profesionales que tengan experiencia en el tema de las adicciones, consejería de adicciones también. Ya cuando es otro nivel y ya se dan cuenta que sí están totalmente sucumbidos en la adicción, grupos para empezar. Grupos. Sí. ¿Qué le recomienda usted a una persona, ya para ir terminando, qué le recomendaría usted a una persona que cree que ya no sabe qué hacer, que es imposible salir de su consumo, de la droga que sea, porque a nivel cerebral la droga no sabe cuál droga es, solo necesita la droga que está consumiendo? ¿Qué le diría usted a una persona que piensa que es imposible, que ya no puede más, que no sabe qué hacer, que no ve una salida? Bueno, yo le diría que se esfuerce, que pida ayuda y que cuando reciba la ayuda, que se mantenga con disciplina en donde le estén ayudando. La enfermedad de la adicción no solo va a tener problemas negativos hacia su persona, sino hacia los que lo rodean. Si una persona es adicta a una droga y sigue viviendo en la familia y tiene hijos, esos hijos van a aprender de las conductas de los papás y las cadenas, ¿verdad? De hijo a padre se van a repetir y por qué es que los hijos de nosotros van a ser alcohólicos. Muchas veces es porque nuestros papás fueron alcohólicos Sí. o tuvieron una adicción. Em, ¿Qué mensaje, qué último mensaje le daría usted a todas las personas que están viendo de la enfermedad de la adicción, a las familias y tal vez a alguien, algún adicto que en este momento lo esté viendo? ¿Qué último mensaje le daría a ellos? La adicción no es un delito, no es algo que haya que esconder. Parte, bueno, como inicio positivo para un cambio es aceptarse. Bueno, no tanto como que uno esté trabajando y saque el puro o cualquier otra sustancia o el alcohol, sino que internamente acepte que tiene una problemática para sus familiares, aceptar a una persona como es, no quitarle el cariño, no quitarle el alimento, no quitarle la cama, si la persona está en consumo y quiere ayuda. La aceptación es el primer paso. Creo que es el primer paso de todos los grupos que hay, la aceptación. Eh, Ahí en los grupos hay que escribirlo, pero si uno no está en un grupo, uno le puede dar mente en por qué es que estoy consumiendo y ya aceptándolo es el primer paso para el segundo y el segundo es acudir a un lugar. Bueno, Esteban, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias por la Esperemos, la oportunidad. idea de esto es que alguien lo escuche, le sirva, le funcione y poder pasar ese mensaje para alguien que verdaderamente lo esté necesitando.